en la tarea de formar nuevos discípulos en la célula. Hemos mencionado que para lograr ese objetivo es importante que nosotros al menos mantengamos 3 elementos fundamentales para alcanzar la meta. Número 1, la motivación. Número 2, la planificación. Y número 3, la supervisión. Todos estos elementos nos van a ayudar a proyectarnos a alcanzar la meta siempre y cuando nosotros aprendamos a delegar. Y el papel de un líder en una célula es el de invitar a todos los miembros a involucrarse en las tareas del ministerio, es decir, en la tarea de evangelización. Si nosotros involucramos a toda la célula, a todos los miembros de la célula en las tareas de evangelización, nosotros estaremos formando nuevos discípulos. Eso fue lo que efectivamente hizo Jesús cuando involucró a los 12 e involucró a los 70 para llevar la tarea de anunciar el reino de Dios en todas las aldeas. Pero no solamente Jesús los involucró, sino que también Jesús les delegó autoridad, les delegó poder para que pudieran realizar esa tarea de evangelización. Siguiendo entonces el modelo de Jesús, es importante que nosotros involucremos a todos los miembros de la célula delegando tareas significativas. Solamente cuando aprendemos a delegar tareas significativas dentro del trabajo celular es que nosotros vamos a formar nuevos discípulos. Por eso es que es importante que cada líder se convierta en un facilitador. Y un facilitador es el que está animando a todos los miembros de la célula para que pongan a disposición de la obra de Dios sus dones, sus talentos, sus capacidades. Todas las personas, como lo decíamos la semana pasada, normalmente no saben la capacidad y el talento que Dios les ha entregado. Ellos no son conscientes de eso. Y por eso es que el líder es como un facilitador y el supervisor, como lo decíamos la semana pasada, es un cazatalentos. Es decir, el supervisor tiene el lente de ver cuánto potencial, cuánto talento Dios ha depositado en la vida de una persona, pero que no lo ha desarrollado, no lo ha descubierto, y por lo tanto nosotros tenemos la tarea de facilitar, animando a las personas para que alcancen su máximo potencial. Ahora, ¿en quiénes debemos de delegar nosotros las funciones significativas dentro de la célula? Es importante, hermanos, que entendamos que entre más amplia sea la participación de los nuevos creyentes, más firme será su crecimiento como discípulos de Jesús. Muchas veces nosotros como líderes o supervisores nos podemos quejar de que la gente no se quiere involucrar, de que la gente es apática, de que las personas no asumen la responsabilidad. Pero la razón de por qué nosotros, hermanos, nos quejamos de eso, número 1, es porque no tenemos una expectativa de las personas. Número 2, no estamos planificando. Y número 3, no estamos supervisando. Entonces, si nosotros queremos tener creyentes comprometidos con la obra de Dios, es importante que involucremos a todas las personas. ¿Cuál es el problema que estamos viendo hoy en día? Especialmente los hermanos líderes, lideresas mencionan es que a mí me toca hacerlo todo. Yo dirijo los cantos, yo salgo a invitar, yo reparto el refrigerio, yo doy la enseñanza, yo doy los anuncios, yo voy a dejar a las personas, yo las voy a traer. Pero ¿qué está ocurriendo? Que usted está acaparando todas esas cosas, cuando la tarea de usted como líder, como lideresa, es que usted aprenda a delegar la mayor cantidad de funciones entre las personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús delegó, Él no acaparó todo su poder. Él podía haber hecho perfectamente la obra,
mejor que Tomás, mejor que Pedro, mejor que Juan. Pero Jesús delegó de su poder, Jesús delegó de su autoridad. Y él sabía que se iban a equivocar, como lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús no acaparó todo el ministerio para él mismo, sino que aprendió a delegar. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros vamos a tomar en serio la tarea de hacer discípulos, que es la misión de la iglesia, tenemos que aprender a que las demás personas se involucren y participen. Y no hay otra forma en que las personas van a participar si no es a través de la medida de delegar funciones significativas dentro del trabajo que estamos realizando. Pero quiero comenzar con una pregunta: ¿cuáles son los elementos que se deben de tomar al momento de delegar y formar a los cristianos de nuestra célula? En primer lugar, es importante que entendamos qué es delegar. Porque delegar no es solamente decirle: hermano, usted va a cantar, hermano, usted va a orar el otro sábado, y hermano, usted va a invitar a Juancito. Eso, aunque superficialmente se pueda considerar como una delegación, es importante que entendamos en esencia cómo la delegación va a formar nuevos discípulos, cómo la delegación va a formar el carácter de esas personas, cómo la delegación va a generar en ellos la actitud de responsabilidad, su sentido de pertenencia, su sentido de identidad hacia la iglesia. Entonces, hermanos, delegar es potenciar a las personas, es darles alas a las personas, es crear posibilidades de crecimiento y de desarrollo para ellos. Es decir, delegar implica que yo voy a crear las condiciones para que la gente pueda crecer, para que la gente pueda desarrollarse. Pero note esto, y esto es oportuno, es descubrir el potencial. La persona no lo sabe, la persona no lo ha descubierto. Es más, si usted le pregunta a esa persona a quien piensa delegarle una función significativa y en quien piensa labrar el carácter de Jesús, esa persona le va a decir: hermano, yo soy el menos indicado para esto. Pero usted va a crear la posibilidad, usted va a permitir el espacio de crecimiento, usted va a permitir que las personas se desarrollen. Y por eso es que delegar también debemos de entender que es permitirle a las personas que se equivoquen. A ver, hermanos, ¿quién de nosotros no se ha equivocado? Todos nos hemos equivocado, hermanos, ¿sí o no? Nos hemos equivocado haciendo la obra de Dios, nos hemos equivocado en la familia, nos hemos equivocado en el matrimonio, nos hemos equivocado en la iglesia. Todos hemos fracasado. Pero la diferencia entre un fracaso y vivir como fracasado es que yo aprendo de mi fracaso y lo convierto en una lección de aprendizaje. Entonces, cuando usted delega una función a los hermanos de la célula que se van a involucrar en el trabajo, seguramente, hermanos, muchos de ellos se van a equivocar, como usted también se equivocó al inicio. Entonces, yo les decía la semana pasada que es importante que tengamos una actitud de tolerancia y de paciencia. Entonces, delegar implica que usted ya va a dar por sentado que esa persona se va a equivocar. Entonces, debemos de tener esa conciencia. Delegar es mostrarle confianza a la persona, es creer en ellos. Delegar, hermanos, no es, como lo vamos a ver más adelante, que ellos me hagan el trabajo a mí. Delegar es que yo voy a comenzar a depositar confianza. Todos acá, sin excepción, se nos ha delegado una cuota de confianza dentro de la iglesia. Cuando el pastor general, por ejemplo, coloca a alguien al frente de una congregación, le está delegando parte de su autoridad y de su confianza en esa persona. Cuando el pastor principal delega esa autoridad y esa confianza en los pastores de zona, está delegando parte de esa autoridad y de esa confianza recibida en ellos.
Cuando el pastor de zona lo asignó a usted como supervisor de subzona, como supervisor de sector o como líder, estaba delegando una parte de su confianza y una parte de su autoridad en usted. ¿Con qué intención? ¿Que usted le haga el trabajo al supervisor? ¿Que usted le haga el trabajo al pastor? ¿Que usted le haga el trabajo a la iglesia? No. Es que usted descubra su potencial dentro de la obra de Dios y vea cómo su trabajo en sus posibilidades puede beneficiar grandemente a la obra de Dios. Delegar, hermanos, también es tener una fuerte convicción que las personas pueden hacer las cosas si tan solo se les da la oportunidad, la confianza y la fe en ellos. Es que yo tengo la convicción de que esas personas pueden crecer. Es que yo tengo la convicción que esas personas van a crecer en el futuro. Y por eso, hermanos, delegar es tener confianza, es transmitirles confianza a las personas. Es decirle: hermano, usted no sabe los planes que Dios tiene para usted. Usted no sabe cuál es el propósito de Dios en su vida. Usted no sabe lo que Dios ha preparado para usted. Solamente está que se disponga. Y las personas le van a decir: hermano, ¿y si me equivoco? Hermano, ¿y si hago un error? Pues todos lo hemos cometido, todos nos hemos equivocado, pero Dios, como buen alfarero, no nos desecha, sino que toma nuestros pedazos y vuelve a hacer un vaso nuevo. Delegar también implica que yo me voy a gozar cuando esa persona haya crecido, que yo me voy a gozar cuando esa persona haya multiplicado su talento, haya multiplicado su capacidad. Muchas veces, hermanos, cuando vemos que alguien va creciendo y que incluso nos va superando, a veces no nos alegramos, sino que muchas veces como que resentimos, ¿verdad? Lo que pasa es que a él lo pusieron en un lugar bien fácil. Si ahí hacer la obra de Dios, no, hombre, si ahí es bien fácil. Y eso está mal. Delegar implica que si esa persona crece, yo me voy a dar por satisfecho porque esta persona se va a convertir en otro soldado de Jesucristo igual que yo, y ambos peleamos en el mismo ejército. Y delegar, hermanos, implica ver a las personas como Dios las ve. Ver no lo que ellos son en este momento: tímidos, miedosos quizás, un poco penosos, sino Dios los ve a ellos de otra forma. ¿Se recuerdan ustedes del pasaje de Gedeón, cuando se le apareció el ángel a Gedeón? ¿Alguien recuerda cómo lo llamó el ángel a Gedeón? Correcto, correcto, hermano. Varón esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? ¿Alguien lo recuerda? Estaba escondido. ¿No hubiese sido lo más correcto decir varón miedoso, varón cobarde? No. El ángel del Señor dijo varón esforzado y valiente, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a ver en las personas lo que ellos mismos no son capaces de verse. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos miedo de delegar? ¿Cuál es el miedo de delegar funciones? Muchas veces tenemos miedo a que las cosas no se hagan de la misma forma que nosotros la haríamos. Nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es lo correcto. Nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es lo verdadero. Y hay muchas personas que dicen: es que yo no le delego al hermano porque él no lo va a hacer igual que yo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hermanos, no hay una sola persona que sea igual a otra. No hay ni una. Ese es el problema cuando las personas comienzan a comparar y cuando se dejan comparar por otros. Cuando su servidor vino acá el 3 de julio del año 2016, el pastor general dijo algo interesante. Él dijo:
Todavía no sé qué es más difícil, dijo. Si comenzar un ministerio de cero o continuar un ministerio que ya se formó. Esa es una discusión que todavía tienen algunos estudiosos de los modelos de iglesia. Desde el punto de vista del pastor general, él fue muy imparcial, ¿verdad? Y él dijo, todavía no lo sé. Yo desde mi posición podría decir, bueno, difícil es continuar algo que ya se comenzó, que ya tiene vida, que ya tiene una formación. Pero hay un elemento importante: las cosas no son iguales. Entonces nosotros también tenemos que entender que las personas no van a hacer lo mismo exactamente como nosotros las hacemos. Y eso, hermanos y hermanas, en el caminar de estos 8 años ustedes lo han visto en esta iglesia. Una de las cosas que Dios a mí me dejó muy claro, quizás en los primeros días de estar acá en Santa Ana, fue eso: que yo no puedo ser, yo no soy la réplica del hermano Mario. No lo puedo ser. Igualmente, hermanos, cuando yo ya no esté, el que venga no va a ser mi réplica, porque Dios no necesita réplica. Dios necesita que existan personas con sus capacidades y sus talentos de manera única. Entonces usted no espere que al que usted va a delegar va a hacer exactamente lo que usted hace. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que quitarnos ese miedo. La gente probablemente haga la célula a lo mejor de una forma que a lo mejor usted no la haría. Me estoy refiriendo, hermanos, a que, por ejemplo, usted no cantaría esos cantos que el hermano dirigió ese sábado. Déjelo. A lo mejor quizás la forma de dar la enseñanza de la guía no es como la suya, pero déjelo. Tenemos que quitarnos ese miedo. El segundo miedo es que tenemos miedo a perder tiempo con personas que no valoran nuestro esfuerzo. Hermano, y si yo invierto tiempo en esta persona y esta persona no valora lo que yo estoy haciendo por él. Hermanos, el Señor Jesús invirtió tiempo en los 12, y de los 12 le salió uno que lo traicionó, le salió otro que lo negó, le salió otro que fue incrédulo, le salieron otros 2 que estaban disputando quién de ellos iba a ser el mayor cuando él no estuviera. Y uno podría decir, ¿fue un proyecto fallido? Por supuesto que no. Tenemos que quitarnos el miedo también a corregir los fracasos de otros cuando hemos delegado. Hermano, es que a mí eso de corregirle la plana a una persona, yo no tengo paciencia para eso. Piense por un momento en las veces en que alguien se tomó el tiempo para corregirlo a usted. Dios también necesita que tengamos la paciencia y la tolerancia para corregir los fracasos de otras personas, corregirlos en sabiduría. Pero para mí este es el peor de todos los miedos. Muchas veces no delegamos porque tenemos miedo a ser superados por el que estamos formando. Pero Juan el Bautista, cuando Jesús creció, ¿qué dijo? Es necesario que yo mengue y él crezca. Juan el Bautista tenía seguridad de quién era él. Entonces, ¿cómo ayudamos a otros a crecer por medio de la delegación? En primer lugar, hermanos, aprender a delegar debemos de hacerlo con la motivación correcta. Cuando usted delega una función, un privilegio al interior de la célula, usted debe de buscar el crecimiento de esa persona. Entonces tenemos que tener la motivación correcta. Mi motivación cuando yo delego a alguien en la célula es que crezca como discípulo, que crezca como líder, que crezca como servidor de Cristo. Esa debe de ser mi motivación. Tenemos que aprender a delegar con el propósito correcto. La finalidad de delegar es ayudar a desarrollar a esa persona en su madurez y en su crecimiento con otros. Mi propósito no es: yo le voy a delegar los cantos a este hermano porque hoy no quiero cantar. O hermano, ahí da la enseñanza de la guía porque yo quiero que usted se capacite. Pero en realidad usted lo que quiere es que el hermano le haga su trabajo.
nosotros no delegamos para tener menos trabajo, porque eso sería utilitarismo, solamente utilizar a las personas. Debemos de tener una motivación correcta y un propósito correcto. Mi motivación es que la persona crezca y mi propósito es que esa persona se desarrolle en madurez y en crecimiento. Tenemos que aprender a delegar en la medida y en la proporción correcta. Si el reto es ínfimo, la persona no va a crecer. Es decir, si usted le pone un privilegio que lejos de estimular su fe, lo acomoda, esa persona no va a crecer. Entonces usted sabe que esta persona tiene la capacidad de invitar amigos, pero viene usted y le dice: está bien, hermano Carlitos, con tal que venga usted, eso es suficiente. Esa persona no va a crecer, porque su reto es simplemente hacer acto de presencia. Pero cuando usted le dice: hermano, vamos a orar por su familiar que no ha conocido de Cristo, usted le está poniendo una barda bien alta, y esa persona va a crecer, va a comenzar a tener una actitud de responsabilidad por aquellos que no conocen de Jesús. Pero también, hermanos, si el reto es muy abrumador, usted puede hundir a la persona. Imagínese que de repente alguien recién convertido, ¿verdad?, que apenas comienza a dar sus primeros pasos, usted le dice: hermano Juan Carlos, el otro sábado usted va a dar la enseñanza de la guía, y el otro sábado usted también lleva el bus del sector. ¿Lo va a hundir? Si apenas tiene una semana de convertido, quizás ni bautizado en agua es. Lo va a abrumar. Entonces nosotros tenemos que aprender a delegar en la medida y en la proporción de cada persona, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, hermanos. Por lo tanto, necesitamos sabiduría para delegar en la medida de la capacidad de fe de esa persona. Ahí es donde necesitamos tener, como dicen, tacto, pericia, para saber cuál es el nivel espiritual de cada persona y saber cuál es la medida de delegación que se le va a dar a esa persona, no poniéndole un privilegio muy alto al punto que se sienta abrumado, y tampoco poniéndole un desafío tan pequeño que se acomode. Otro elemento que es importante es que aprendamos a delegar proveyendo los recursos correctos. ¿Y cuáles son los recursos correctos? Un recurso indispensable a la hora de delegar es la supervisión. Los supervisores juegan un papel importantísimo. Por eso es que yo les decía a ustedes que es importante que el supervisor, si tiene 4 células, por ejemplo, en la semana de planificación se quede en esa célula. Esa misma semana vaya a visitar esa célula, a modo de que se cerciore que lo que se planificó el jueves se está cumpliendo el sábado. Entonces, aprenda a delegar proveyendo los recursos correctos, con la supervisión correcta. Si no hay supervisión, la delegación, hermanos, puede perder su eficacia. ¿Por qué razón? Porque el supervisor puede ayudar, facilitar, mentorear a sus líderes. Hermano, yo noté que usted delegó a la hermana María en los cantos, pero pude notar también que la hermana María no quiso venir. ¿No será que el privilegio ahorita no es el más oportuno y tuvo que haberle delegado otro privilegio? Pero note cómo el supervisor juega un papel importante ahí. Por eso es que hablábamos de 3 elementos para alcanzar una meta: motivación, planificación y supervisión. Eso nos lleva a otro elemento importante: aprendemos a delegar evaluando correctamente en la planificación. Cuando usted ha delegado, es importante que usted evalúe, y la forma de la evaluación, hermano, no tiene que ser tensa. No tiene que ser tensa. Por eso es que la planificación es importante. Yo le decía a usted la semana pasada, si usted no evalúa lo que se hizo el sábado anterior, la gente va a tener la percepción que lo que hizo no es tan importante. Y esto es una cadena
que si se rompe del eslabón más débil, las personas pueden pensar o pueden creer que lo que ellos hacen no es tan importante y no es tan necesario. Pero cuando usted motiva o afirma a una persona, esa persona siente valía. Y un último elemento, hermanos, que quiero enfatizar: aprendamos a delegar con libertad, con toda la libertad necesaria. Nosotros no podemos delegar sin ofrecer la libertad para fallar y decirle al hermano: mira, hermano, porque los hermanos tienen mucho miedo, dicen: hermano, y si me equivoco, y si me trabo a la hora de las alabanzas, hermano, no se preocupe, yo viera cuántas veces me equivoqué cuando me delegaron este privilegio. Pero en la medida en que usted va agarrando confianza, ya va a ver cómo el Señor lo va a usar. Usted tiene que proveer un ambiente de gracia, un ambiente de gracia en el que usted le diga a la persona: si se equivoca, se puede levantar, lo puede hacer mejor la próxima vez. Entonces delegue con libertad. Le voy a hacer una pregunta que es importante. Cuando Jesús ascendió a los cielos y delegó la gran comisión a sus discípulos, ¿usted cree que los 11 ya estaban totalmente preparados para la gran comisión? ¿Qué piensa usted? No, hermanos. Y Jesús lo sabía. Lo sabía. ¿Y por qué aún así se arriesgó? Porque ese riesgo valía la pena y porque ese riesgo los iba a hacer crecer en la fe. Le voy a hacer una pregunta más, y dependiendo en la medida en que usted quiera responder: cuando a usted lo llamaron como líder, como anfitrión, como supervisor o incluso como pastor, ¿usted estaba preparado al 100%? No, hermano. Todavía recuerdo la mañana cuando el pastor Mario Vega me dijo que iba a venir aquí a Santa Ana. Estuve así de decirle que no, porque yo no era pastor. O sea, allá en San Salvador yo no fui pastor. Vine a ejercer el ministerio acá, pero por esas cosas de Dios, hermanos, pues el Señor en su misericordia nos tiene acá. Y le voy a decir algo: usted tampoco. Usted no estaba preparado al 100% cuando lo pusieron de líder, cuando lo pusieron de supervisor o de supervisor de subzona. Nadie estaba capacitado al 100%. En el camino Dios nos iba capacitando. Entonces, proveamos esos ambientes de gracia. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas se equivoquen y vengan apenados ante usted, usted no ponga la cara de no le vuelvo a delegar los cantos porque un montón de gallos que se le salieron a usted. No le vuelvo a dar la enseñanza de la guía porque 5 minutos duró. No, hermanos, proveamos de dignidad a las personas. Y lo último, aprendamos a delegar proveyendo un ambiente de segundas oportunidades. Que si la persona se equivocó, dele una segunda oportunidad, pero hagámoslo. Le hago una pregunta: si Pedro hubiera sido un miembro de su célula, usted le hubiera dado chance de que se convirtiera en su apóstol. Usted no lo hubiera buscado. Pero demos segundas oportunidades, tal como Jesús lo hizo. Entonces, si nos equivocamos, hermanos, qué bien, pero de nuestros errores vamos aprendiendo. Amén, hermanos. Y la última pregunta, y esta es más para usted: ¿cómo superó usted un fracaso en la obra de Dios cuando se le delegó una función? Vamos a ser honestos todos. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez algún fracaso en la obra de Dios? Yo levanto mi mano. Pero de ese fracaso Dios nos ha levantado, hermanos y hermanas. Amén. Así que démosle confianza a la gente. Vamos a orar. Señor, aprendemos de tu palabra que cuando delegamos con libertad y confianza, cuando nos quitamos los miedos, Señor, y tenemos la motivación y el propósito correcto para delegar funciones en la célula, funciones en nuestro trabajo, es cuando finalmente, Señor, aprendemos a desarrollar tu carácter. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas, Señor amado, a tu iglesia y le ayudes, Señor,
a salir adelante. Señor, bendice en gran manera para que nos multipliquemos en otros. En Cristo Jesús. Amén y amén.